Bueno, y nos metemos ahora, a ver si la voz, la garganta me deja, con un nuevo capítulo de ese libro, como hago siempre el símil, de historias peculiares, un libro que escribe oralmente, como se hacía en la Edad Media, mi compañero y amigo periodista y escritor, precisamente, Tony Cruz. Tony, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Rafa? Lo de edad media, más o menos, me he sentido aludido a mi vejez que va creciendo, pero sí, sí, no, me parece además me parece una forma muy bonita de presentar, ¿no? Eso de contar a base de a voz, ¿no? Una manera, bueno, como tú haces, ¿no? Con tu canal, a base de transmitir sin tener que dejarlo por escrito, sino por un medio oral y en este caso también visual. No te sientas aludido porque en la Edad Media estamos ya todos, ¿eh? O muchos estamos ya en la Edad Media, en esa Edad Media ya que va dando un poco de miedo, ¿no? Hoy vamos a seguir en Estados Unidos. La semana pasada tuvimos una historia muy loca, eh, que fue la de la República de Molosia, en una micronación en el estado de Nevada. Hoy nos vamos a dirigir a un estado vecino, California, con una historia completamente distinta. No tiene nada de simpática. Sí, un tono distinto. Vamos a hablar de psicología social y vamos a hablar de un experimento, el conocido como el experimento de la cárcel de Stanford, que va un poquito al hilo de lo que venimos hablando muchas veces, tú y yo, de, por un lado, la tiranía en general y en particular de nuestra propia tiranía. Es decir, una pregunta que se ha querido plantear siempre, iba a decir, la filosofía, la sociología, yo creo que en general los seres humanos es, ¿somos libres? ¿Somos realmente libres? ¿Nuestro libre albedrío tiene algún tipo de criterio de sentido? Y en ese sentido, si somos libres para actuar bien o en determinados momentos, en determinadas circunstancias, todos podemos claudicar y comportarnos mal, ¿no? Bueno, la historia empieza por los estudios de Milgram, que Milgram fue Stanley Milgram, un psicólogo de la Universidad de Yale, que ya en el 63 escribió un estudio que era el estudio comportamental de la obediencia. Él estaba obsesionado porque él tenía familia, bueno, de origen judío, y la historia de Adolf Eichmann, que como ya supongo que sabrán los seguidores de tu canal, fue un nazi importante que fue juzgado por crímenes contra la humanidad y fue sentenciado a muerte en Jerusalén y como a él le pillaron en Argentina y le sentenciaron a muerte en el 61, pues Milgram reflexionó y la pregunta que se hizo es si podría ser que Eichmann y todos sus cómplices durante el Holocausto, que fueron millones, apenas estuvieran siguiendo órdenes y que en consecuencia, y si eso es así, se les podría llamar cómplices, ¿no? Él resumió todo en un libro que se llamaba Los peligros de la obediencia, que si me permites leer un párrafo antes de ya Sí, 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 meternos sí, claro. en vereda con este experimento, dice, los aspectos legales y filosóficos de la obediencia son de enorme importancia, pero dicen muy poco sobre cómo la mayoría de la gente se comporta en situaciones concretas. Monté un simple experimento en la Universidad de Yale para probar cuánto dolor infligiría un ciudadano corriente a otra persona simplemente porque se lo pedían para un experimento científico y la férrea autoridad se impuso a los fuertes imperativos morales de los sujetos participantes de lastimar a otros. Y con los gritos de las víctimas sonando en los oídos de los sujetos participantes, la autoridad subyugaba con mayor frecuencia. La extrema buena voluntad de los adultos de aceptar casi cualquier requerimiento ordenado por la autoridad constituye el principal descubrimiento del estudio. Es decir, que no, que según Milgram no somos libres o cuanto menos estamos muy condicionados por una fuerza superior que no necesariamente tiene que ser moral y sobre todo no necesariamente tiene que ser buena, que es lo más peligroso, ¿no? Bueno, pues en ese sentido y siguiendo las consignas de Milgram, llegamos a Philip Zimbardo, que es un neoyorquino que sigue, decimos, esa teoría, esa sociología seguida por Milgram y decide llevar a cabo un experimento en la cárcel de Stanford. Allí reúne a 24 voluntarios y los divide en guardias y reclusos. Stanford no es una cárcel, Stanford es una universidad prestigiosa más en California,
y divide, insisto, a los voluntarios, que eran personas absolutamente normales, como puede ser tú y yo, y cualquier persona que nos esté viendo, los divide en guardias y reclusos. Y la historia, bueno, no voy a contar el final, ¿vale? Pero empiezo como empieza la historia, ¿vale? En un anuncio en un periódico local, ofrece $15 diarios a personas que se ofrezcan a un estudio psicológico sobre la vida en prisión. 70 personas contestaron y apenas fueron elegidas esas 24 de las que estamos hablando. Y todos eran estudiantes universitarios, saludables, inteligentes y de clase media. Es decir, insisto, personas absolutamente normales. El reparto entre estudiantes y reclusos, entre presos y reclusos en este sentido, se decidió con un lanzamiento de moneda al aire. O sea, absolutamente el azar fue el que decidió quién tenía un rol y quién tenía otro, ¿no? Y en este sentido, pues todos no eran actores, eran personas que les daban ese rol, pero no como actores, sino, digamos que lo que Digamos tenían era un superpoder. digamos, Dime, Tony, que perdona. fue un gran hermano sin cámaras de televisión, pero Algo de así. forma ya radical y extremista. Eso es. Él, Zimbardo, actuaba como una especie de vigilante, de gran hermano, como tú dices, que iba pues, a hacer como a veces de alcaide, ¿no? Como el jefe de la cárcel, ¿no? Y entonces, claro, la historia es que lo que hicieron, para darle mayor verosimilitud, es que en un poquito antes de empezar el estudio, detuvieron en casa, en sus respectivas casas, a los 12 reclusos para que se sintieran, a los 12 que iban a ser reclusos, para que se sintieran realmente presos, ¿no? La policía real le detiene y le lleva a esa cárcel ficticia de Stanford, ¿no? Los guardas no tuvieron ninguna formación, no se les dijo absolutamente nada, solo se les dio como consigna que dentro de unos límites pues tuvieran, que ellos estimaran, lo que tenían que hacer era mantener la ley y el orden dentro de la prisión, ¿no? Al llegar a la cárcel, a los presos, recuerdo, presos voluntarios, digámoslo así, se les Sí. desnudó, se les dio un uniforme que parecía una especie de vestido y se les puso una cadena al tobillo, también un gorro en la cabeza y se les dio un número. No podían decir su nombre, solo eran un número, se convirtieron en números, ¿vale? Digamos que se les quería de primera despersonalizar lo más posible. El primer día no pasó absolutamente nada, pero a la mañana del segundo día empezó una especie de rebelión entre los reclusos que de repente, insisto, personas absolutamente normales, hicieron barricadas en las celdas, colocaron las camas contra las puertas, se quitaron los gorros y también los números. Y aquí empiezan los problemas, porque a partir de ese momento los guardas de esa ficticia cárcel de la universidad empezaron con todo tipo de estrategias para retomar el control de la situación. Empezaron amenazando un extintor, crearon celdas de privilegio, comenzaron a castigar a los cabecillas de esa rebelión, quitándoles la comida y desnudándolos, y ya empezaron a generar disensiones, divisiones entre los 12 reclusos. Y quizá esa fuera el primer objetivo, ¿no? Entre los guardas había gente que actuaba de una manera y de otra. Había unos que eran duros pero justos, otros que iban de coleguitas con los reclusos, y luego había uno que se le puso el apelativo de John Wayne, que lo que hacía era dejar y humillar constantemente a los presos, ¿no? También dentro de los presos, de los reclusos ficticios, pues había distintos roles. No hubo, unos no lo aceptaban bien, tuvieron crisis nerviosas, llegaron a tener incluso erupciones cutáneas, otros actuaron como buenos reclusos, y luego había dos, que eran los números 5401 y 416, que eran particulares, ¿no? Uno de ellos, al parecer, fue desenmascarado por Zimbardo y también por sus colaboradores, porque resultó ser un activista radical que intentaba vender su historia a un periódico clandestino, porque pensaba que era un experimento del gobierno para vigilar y tener controlado a los estudiantes radicales, ¿no? Lo que no se sabe es si este 5401 fue castigado especialmente por los guardas de Zimbardo por este descubrimiento. Luego estaba el 416, que llegó al final para suplir a un recluso que se había ido del experimento y se enfrentó de golpe, ¿no? al horror. No asumió en ningún momento que él estaba preso. Y si lo asumió también que empezó con una huelga de hambre para forzar su liberación y acabó sancionado en una celda de castigo. Insisto, recordemos que no eran presos, o sea, asumieron el rol de presos, ¿no?
¿Y qué pasó? Pues que apenas duró 6 días este experimento. Apenas sufrió 6 días porque poco a poco los guardas, que eran estudiantes universitarios y gente sensata sobre el papel y demás, pues iban subiendo el tono de sus vejaciones al extremo que se pensó que podían llegar hasta lo máximo. Hasta lo Un máximo, ¿no? asesinato. Bueno, fueron 6 días, es que fueron 6 días, ¿no? Entonces, claro, de todo esto, lo que sacó como conclusión Zimbardo, un poco, quizá siguiendo la. A ver, quizás es un poco exagerado, pero yo veo en ello un tanto Hobbes, ¿no? El hombre es un lobo para el hombre, o sea, la maldad humana, o por lo menos la capacidad del hombre para hacer el mal, ¿no? Porque, por ejemplo, el preso este 416 que se puso en huelga de hambre, los guardas le ofrecieron al resto de los presos una alternativa para sacarlo de la celda de castigo, que era que entregaran sus mantas. Y absolutamente nadie entregó su manta para que ese preso 416 fuera liberado, ¿no? Claro, decimos, al final, de Zimbardo decía que el estudio, y estoy leyendo un libro que recomiendo, un libro tocho, no sé si lo puedes ver, el libro de psicoanálisis, aquí es donde he visto la historia, o ya he leído más sobre ella, pero la pregunta que se hace Zimbardo, Dime, Tony, sobre todo para la gente que lo escucha en podcast, el libro de el de título. la psicología es de Akal, es un libro gordo, con un montón de imágenes también. Está bien, es un libro muy ameno de leer. Es casi un libro de consulta, más que un libro al uso, ¿no? Pero la pregunta que se hizo Zimbardo es qué sucede si se introduce a alguien bueno en un lugar perverso. Y una de las conclusiones que saca Zimbardo es que el estudio reveló el poder de las fuerzas institucionales para hacer que hombres buenos cometan actos perversos, ¿no? Y bueno, eso da un poco la razón a mí. También esto me hace reflexionar sobre el concepto de encierro, ¿no? Sobre la propia noción de la cárcel y si una cárcel puede servir, como se entiende en nuestro sistema penal, que yo sí creo que puede tener cierto componente de reinserción en la sociedad. O sea, porque, a ver, nadie quiere ir a la cárcel, nadie le gustaría estar privado de libertad y no creo que nadie disfrute de ese periodo. Pero como en todo, en la cárcel hay gente que puede llegar a mejorar o por lo menos puede parar de cometer el mal o hacia sí mismo de convertirse en mala persona, hay gente que puede ir a peor, naturalmente, ¿no? Eso es como todo. Esa es una de las reflexiones que tiene Zimbardo. Zimbardo, cuyo experimento en Stanford, pues también tuvo críticas, claro, hubo gente que entendía que este proceso, al ser tan breve de 6 días, apenas sacó conclusiones que puedan convertirse en anécdotas, ¿no? Eso por un lado, luego que apenas tuvo un control sobre distintas variables que puedan afectar al comportamiento humano. Eh, y bueno, que al final incluso hubo quien sembró la semilla de la duda, diciendo que el propio Zimbardo fue el que instigaba a los guardas, ¿no? A que cometieran esas fechorías, ¿no? Digamos que iba sembrando la semillita para que se portaran mal. Incluso es más, parece ser que también daba marihuana o a alguno de ellos que le gustaba el vicio, pues que le daba marihuana para que la cosa tuviera más sabor, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Claro, el Bueno, problema, Tony, es que la sensación es que esto, más que un trabajo de campo, era un experimento dirigido, ¿no? Dirigido con la intención de llegar al objetivo que. claro, claro, y al final un experimento científico suele estar, o por la teoría científica básica, la idea es refutar una hipótesis, no probarla, Claro, ¿no? Generalmente se hace para eso, ¿no? Entonces, fue otra de las críticas que se hicieron, ¿no? a este experimento de Stanford, que al final, bueno, pues tenían cosas curiosas en cierto sentido y que en el fondo lo que nos puede servir es como reflexión, ¿no? Independientemente de que este experimento fuera más serio, menos serio, o que esta rama de la sociología pueda ser más o menos aceptada, lo que sí que es cierto es que esto
y volvemos al comienzo, ¿no? A lo que decía Milgram sobre Eichmann, yo recuerdo haber visto un documental en el que un juez, no recuerdo el nombre, de los juicios de Nuremberg, que además era judío, hablaba sobre el interrogatorio, bueno, más que interrogatorio, una vez que ya había condenado a ¿cómo se llamaba? Müller, un guarda de las SS, de los más sanguinarios, que llevó a cabo matanzas brutales en distintas partes del este de Europa. Pues cuando se le preguntaba a Müller, a este tal Müller, bajó este juez judío a preguntarle antes de ya ser ejecutado, porque ya estaba sentenciado a muerte, le preguntó si él en el fondo de su alma quería arrepentirse o pedir disculpas, ¿no? Y era judío el juez, ¿no? Y la respuesta que le dio este Müller fue muy sencilla, ¿no? ¿Culpas de qué? Si él lo que hacía era cumplir órdenes. Y claro, al final la reflexión que se hacía el juez judío, y recalco el tema de que era judío y en consecuencia pues, se podía ver directamente afectado, ¿no? por él, era que Müller, como otros tantos alemanes, tenía en su mente la conciencia de que él lo que estaba haciendo era ser un buen patriota. E incluso si uno entiende el concepto más radical del patriotismo, en puridad lo estaba haciendo, porque estaba perdiendo su carácter humano por otro bien superior o supremo, que era el de lo bueno para la patria. Eso también tiene dos peligros. Por un lado, eximir de responsabilidad penal a animales, como es el caso de este señor y de todos los que siguieron las consignas hitlerianas, y por otra parte también, y creo que yo creo que el camino que hay que seguir es recalcar el peligro del alienamiento del individuo, de que un ser humano deje de tener identidad y deje de tener su propio criterio y se subsuma en una idea colectiva que puede llevar a derivas tan terribles a menor escala como la del experimento de la cárcel de Stanford y a mayor escala, naturalmente, pues episodios tan terribles como, bueno, veíamos lo que sucedió, iba a poner un ejemplo muy lejano, pero como lo que seguimos viendo. A mí lo que más me inquieta de la sociedad en la que vivimos y que quizás esté sobreexpuesta o la realidad está sobreexpuesta, o a lo mejor no sobreexpuesta, simplemente expuesta, que hemos naturalizado y hemos dado carta de libertad a determinadas reflexiones que no tienen cabida en el ser humano. Es decir, por ejemplo, uno ve episodios de muerte ahora en Israel y es que las muertes de uno y de otro no valen en función de tu ideología. Es decir, hay gente que ve normal que se esté bombardeando jamás y que mueran justos por pecadores, ¿no? Aquello de que Dios ya los distinguirá en el cielo, ¿no? Pero que también hay gente que, que ve normal que haya gente que entre en un concierto y empieza a matar indiscriminadamente a personas simplemente por su condición, o por su religión, o por su... Entonces, yo que haya una sola persona que dé carta de naturaleza a un cadáver asesinado, y es que es gravísimo. Si es que me da igual la ideología que tenga o en nombre de qué voluntad o de qué buena fe está hablando. Que evidentemente hay quienes tienen unos medios, quienes tienen otros, quienes se defienden, quienes atacan, quienes reclaman algo más justo, menos justo, pero un cadáver asesinado, es que no admite discusiones, que es algo que nunca debería ser aceptado por un ser humano con una cabeza encima de un tronco, ¿no? O sea, quiero decir que se dé, bueno, ya está, si este es judío, si este es palestino, si este es tal, pues algo habrá hecho, así, ¿no? Eso me parece terrorífico, ¿no? Estamos viendo una época de darle naturaleza a la muerte y de convivir con ella, que quizá porque antes se mataba más gente. O sea, la tristeza es que antes se mataba más gente, pero se veía menos. Es que estamos asumiendo cosas que en nombre de ciertos valores que sería para que muchas veces le cayera la vergüenza, ¿no? Pero bueno, ya está. Es un tema, insisto, para hablarlo largo y tendido y no para centrarnos después de lo que hemos dicho de Philip Zimbardo y de su experimento en la cárcel barra Universidad de Stanford, que me encantaría saber cómo acabó ese, porque ya no he encontrado más información, esos reclusos contestatarios y esos acabarían de caña, ¿no? O fumando marihuana, que parece que a alguno de ellos le pegaba y eso sí que calma el cuerpo, ¿o no? Nos hemos acercado a ese experimento de la cárcel de Stanford, que no era ninguna cárcel, sino que era
una universidad prestigiosa. Ha sido gracias a Tony Cruz. Tony, como siempre, muchísimas gracias y seguimos hablando la próxima semana. Estupendo, Rafa, un placer como siempre. Gracias a Un ti. abrazo.